Hola amigos, ¿cómo están? Para comenzar esta serie de conversaciones en torno a la oralidad y su enseñanza. Es un tema muy amplio y muy complejo, así es que yo simplemente voy a hacer introducciones y, y voy a generar una serie de fases que las subí al Instagram y a las redes sociales para que podamos tener una sistematicidad igual en lo que vayamos conversando. Bueno, esto es muy metalingüístico porque obviamente voy a hablarles de qué es hablar y voy a usar mi oralidad para contarles qué es la oralidad y, y cómo sería su enseñanza, ¿ya? Eso es lo más interesante también. Ahora, para el tema central de hoy, he elegido la pregunta ¿qué es la oralidad y en qué consiste? Por supuesto. Primero, contarles que, bueno, el ser humano en general, ¿no es cierto? Hombres y mujeres, tenemos una manera, ¿no es cierto? Un modo de expresarnos que es intrínsecamente humano. Es decir, nuestra especie humana como nuestra especie también como animal, digamos, dentro de los seres vivos, nosotros nos manifestamos bajo unas facultades que son diferentes a la de las otras comunidades de seres vivos, ¿no? Y también tenemos otras facultades cognitivas distintas, ¿ya? Estamos claros que todos los seres vivos tienen sistemas de comunicación, pero no tienen el sistema de comunicación lingüístico que usamos nosotros. Entonces, en primer lugar, la oralidad consiste en ser lingüística, ¿ya? Ahora, esta es una modalidad eh, principal, es la principal modalidad que tenemos, la de poder hablar. Luego se suma la modalidad escrita, ¿ya? Ahora, en la evolución, ¿verdad?, de la humanidad, las comunidades comenzaron a generar códices, ¿no es cierto? Y fueron sistematizando y se fueron generando alfabetos para las lenguas y se creó la escritura. Entonces la modalidad escrita es una modalidad que es creada por el ser humano, por los humanos, digamos, para dejar un registro fijo de lo que pensamos, de lo que hacemos, de lo que queremos comunicar de manera lingüística, ¿ya? Entonces, esta manera lingüística y esta forma de escritura, por supuesto que está directamente relacionada con la oralidad, principalmente, ¿ya? Porque lo que primero se desarrolla es la oralidad en esta evolución humana y luego, ¿verdad? Las comunidades van generando sus códices para ir fijando, ir dejando por escrito o establecido, ¿no es cierto?, a través de una escritura que es lineal, al igual que la manera en que tenemos nosotros de hablar, ¿ya? Eh, y se fue graficando, ¿ya? Se fue plasmando esta oralidad bajo unos códigos de escritura, que son los grafemas, que generalmente llamamos letras, ¿no es cierto? Y las letras no son necesariamente, o sea, no son en sí sonidos, ¿ya? Eso es súper importante. Las letras son unas gráficas que representan sonidos en las diferentes lenguas, ¿ya? Entonces, cuando la gente dice esa persona se come las letras, en el fondo no se come las letras, no es que elida las letras, sino que lo que hace es elidir un sonido, ¿ya? Eso es muy importante. Nosotros podríamos decir que nos saltamos las letras o que nos comemos las letras si al escribir, ¿verdad? Decidimos no utilizar un par de letras, que sería tal vez una sílaba en una palabra, y escribirla de manera acortada. O sea, escribir como en los chats, en donde uno simula habla virtual, ¿no es cierto? Simula habla coloquial.
y lo que hace es escribir, tratar de graficar un habla que es virtual. Y ahí uno puede poner algo así como ¿pa' qué? ¿Ya? Y será, en la escritura, podemos decir que es una elisión de letras, ¿ya? Pero viene de una elisión de los sonidos desde la oralidad. En el fondo, todo lo que nosotros hablamos puede ser escrito, ¿sí? Pero no necesariamente todo lo que se escribe puede ser pronunciado de un modo natural. Muchas veces tenemos que aprender a leer símbolos. Por ejemplo, en el lenguaje matemático, en el lenguaje de la física, en el lenguaje de la química, de las diferentes ciencias, incluso de la fonética. Nosotros tenemos unos símbolos que representan los sonidos del habla. Y uno tiene que aprender a leerlo. O sea, tiene que aprender cuál es la relación entre ese símbolo, ¿verdad? Y su lectura, cómo se lee, y también su significado, ¿ya? Cuál es la relación directa con el referente, con lo que referencia, ¿sí? Entonces, eso es algo que quería explicar en principio. ¿Por qué hablo de la modalidad oral? Porque también está la modalidad escrita, ¿ya? Y la modalidad oral, a diferencia de la escrita, es por excelencia humana y es primera, ¿ya? Desde la perspectiva que primero generamos habla y luego generamos escritura. Desde lo que se ha podido documentar y desde lo que conocemos, por supuesto, ¿ya? Ahora, la modalidad oral es aquella que nosotros utilizamos al momento de hablar. Toda vez que nosotros verbalizamos y lo exteriorizamos a través de la voz. Eso es súper importante porque uno puede verbalizar muchos pensamientos, muchas ideas que requieren de una mayor elaboración, ¿no es cierto? Por ejemplo, algo que no requiere tanta elaboración como cuando a mí me dan ganas de comer un helado, ¿no es cierto? Uno puede imaginarse el helado. Y entonces uno piensa en el helado, ¿ya? Ahora, si uno elabora la idea, probablemente en nuestra mente en algún minuto uno se diga a sí mismo o a sí misma, quiero un helado, ¿verdad? Y eso está dentro de uno. Ahora, en el momento en que yo lo expreso con la voz, o sea, lo hablo y digo, ¿sabes qué? Quiero un helado. Tengo ganas de comerme un helado. Y puede surgir otra idea y la podemos seguir verbalizando. ¿Me acompañas a comprar un helado? Y el otro te va a decir, o la otra persona te va a decir, vamos. Ok. Ahí se genera una interacción oral, ¿verdad? Entonces, generalmente cuando la gente también quiere sentirse segura, por ejemplo, utiliza la oralidad. O sea, lo que hace es que verbaliza en voz alta algo que está pensando o algo que quiere reforzar, ¿ya? Por ejemplo, uno puede pensar en que le va a ir bien. Pero si uno lo quiere potenciar, probablemente diga, me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien. Esas cosas que hacemos los seres humanos, ¿no es cierto? Porque no tenemos información de si otros seres vivientes, ¿verdad?, tengan esas capacidades y por lo que se conoce, ¿verdad?, a través de estudios neurocientíficos, no se ha llegado a comprobar que lo tengan. Entonces, esto es algo súper interesante y por eso se habla en general del lenguaje humano, ¿ya? Pero en el fondo el lenguaje humano es la característica lingüística y de fonación, ¿ya? Que ya les comentaba en el video anterior. Ahora, oralizar, utilizar la oralidad, es sinónimo de hablar, de decir, ¿no es cierto? Y esto es muy interesante, ¿ya? A mucha gente se le hace difícil hablar, se le hace difícil expresar verbalmente las cosas y poder exteriorizarlas, ¿ya? Porque hay muchos componentes
que están asociados al hablar, ¿ya? Hay un componente psicológico, emocional, hay un componente cultural, externo, hay un componente también de autoestima lingüística, de autoestima de la voz, por ejemplo. ¿Cuánto estimas tu voz? Hay gente que le cuesta porque su personalidad es tímida y entonces tal vez necesita reforzar un poco su propagación del sonido y entonces esto tiene que ver con la respiración, ¿ya? Y aquí ya me estoy adelantando al segundo punto de este video, que es en qué consiste la oralidad. La consistencia de la oralidad, de manera así como en una palabra, es fónica, ¿ya? O sea, la oralidad consiste en sonar. Nosotros tenemos un sonido humano, que es nuestra voz, ¿ya? Somos seres sonoros, en general, por supuesto, excluyendo a las personas que lamentablemente tienen algún tipo de problema biológico por el cual no puedan fonar, ¿ya? O hayan dejado de fonar. Sé que ese es otro tema que podríamos trabajar más adelante, las patologías del habla. Pero en general, ¿no es cierto? Para explicarlo a modo general y no entrar en esas excepciones que son muy relevantes de aplicar desde la perspectiva fonética, podemos decir que la consistencia es fónica, ¿ya? O sea, somos seres sonoros, tenemos frecuencia, ¿verdad? La movilizamos por medio del aire y entonces tenemos una capacidad de tener, de transmitir una onda sonora, ¿verdad? Y por supuesto que a mayor cantidad de aire, mayor capacidad también de volumen, de propagación de esa onda sonora, de alcance. Entonces, si una persona es tímida y se pone nerviosa, se va a cortar su respiración. Probablemente el volumen de la voz va a ser más bajo y también, y por supuesto, va a tener menor propagación la onda sonora, porque uno puede hablar en un volumen bajo, pero tener bastante propagación de la onda sonora, ¿ya? Que fue lo que hice recién un poco, yo en general hablo bastante fuerte. Y eso se puede trabajar, ¿ya? Con ejercicios de respiración, etcétera, porque esencialmente estamos hechos para hablar, ¿ya? Estamos diseñados, más bien, me gusta más ese término. Estamos diseñados biológicamente y físicamente para hablar. Por lo tanto, aquí ya entro en por qué las tres ramas principales de la fonética son la articulatoria, la acústica y la auditiva, ¿ya? La articulatoria y la auditiva tienen mucho que ver con el ser biológico, ¿no es cierto? Con la biología del cuerpo humano, porque tenemos órganos que no solamente sirven para este fin, pero que principalmente contribuyen a esto, ¿ya? Ahora, los oídos son principalmente para conectarnos con la realidad externa, ¿ya? Para poder estar conectados, porque si no escucháramos lo que pasa a nuestro alrededor, o sea, es una percepción muy vital, ¿ya? Así como todas las percepciones sensoriales que tenemos. Pero en el caso del habla es muy importante, ¿ya? O sea, si yo digo algo en una clase o le estoy hablando a una persona que no conozco, que es la primera vez con quien hablo y la persona no se inmuta o no gestualiza, ¿verdad? Al menos incluso desde una perspectiva no lingüística, no verbal, uno empieza a sentir que no conecta, eh, puede ser que tenga problemas de audición. Esto pasa mucho con los niños, cuando están en etapa de aprendizaje. A veces las madres o los criadores, las criadoras, las personas que están a cargo, ¿verdad? En el jardín, las tías, pueden creer que el niño es súper porfiado y tal vez en uno de los oídos tiene una insuficiencia auditiva y no conecta porque no está escuchando bien. Por lo tanto, no va a percibir y no va a poder generar la discriminación de los sonidos.
Entonces es súper importante entender estas dimensiones. Y la parte física tiene que ver con la onda sonora, que es una emisión acústica, ¿ya? Y con eso ya lo digo todo. En algún momento tal vez podría hablar de cada una de las tres ramas por separado. Pero lo que yo quiero contarles acá es, en el fondo, que uno se expone cuando genera habla, ¿ya? Por eso cuesta realizar una oralidad. Hay gente que le da incluso temor o pánico o nerviosismo estar frente a una cámara, ¿no? Y esto es, y estar frente a un público, un auditorio, o acercarse a una persona que no conoce de ninguna parte, digamos, eh, y abordarla lingüísticamente, ¿ya? O sea, porque somos seres humanos, o sea, nosotros podríamos tal vez abordar a alguien que quisiéramos conocer, pero no sería tan eh, propiamente característico, ¿verdad?, de nuestra especie. Eh, Acercarnos, solamente mirar a la persona, olerla, menos tratar de tocarla si no la conocemos, ¿ya? Y entonces, porque eso es más característico de otros seres vivos, de otras comunidades vivientes, ¿no es cierto? De otras comunidades de animales que principalmente tienen una primera conexión a través de diferentes sentidos y no necesariamente por medio de una comunicación lingüística, porque no generan una voz que pueda articular lo que quieran decir y no sabemos si cuáles son los niveles de cognición frente a la que están, digamos, que están desarrollando y qué sería lo que realmente querrían o no decir, ¿ya? No conocemos esa dimensionalidad, pero sabemos que nosotros sí. Entonces, lo que sería más esperado es que alguien, si te mira, ¿no es cierto?, y responde a tu mirada, tú lo abordes lingüísticamente y le digas, hola, ¿no? Verbalices algo. Oye, ¿quién eres? ¿No? O si quieres preguntarle a la hora a alguien y estás en un lugar público, estás sin reloj, sin celular y entonces necesitas saber la hora, vas a tratar de hacer contacto visual tal vez con alguien y el que te mire probablemente vas a hacer un ademán de hablar y si él presta atención tú vas a tirar una emisión, ¿verdad? Y probablemente vas a decir, ¿me dices la hora o me decís la hora? Que eso sería chileno, ¿no? ¿Me dices la hora, por favor? Y entonces es una manera en que uno se expone y ya el otro te conoce. ¿Ya? No sé si eso se entiende bien. O sea, ¿por qué nos cuesta tanto hablar? Porque cuando nosotros hablamos, nos exponemos sociolingüísticamente, no solamente desde la perspectiva lingüística. Más allá de cada palabra que decimos, de cada enunciado, hay otra información que es extralingüística, ¿ya? Entonces la gente se puede hacer una idea de quiénes somos, de dónde somos, de cómo somos, probablemente no acertada o más o menos acertada. De ahí está, bueno, el prestigio lingüístico, la discriminación lingüística, frente a toda esta complejidad, ¿ya? Y como sabemos que existe esta complejidad, nos complica muchas veces hablar en público o llegar y hablar a alguien, ¿no? Porque con eso nos jugamos algo que tiene que ver más allá con el hecho mismo de comunicar solo lo que emitimos lingüísticamente, solo lo que hemos hablado oralmente. Por eso es tan importante la oralidad, manejarla, ¿no? Tener la capacidad de poder atreverse a utilizar algo que nos es tan propio, ¿ya? Y para lo cual estamos diseñados biológicamente, físicamente, cognitivamente, percibimos, ¿no es cierto? Y entendemos mejor las cosas, los sentimientos de los otros, lo que los otros quieren, lo que las otras están pensando, lo que las otras están elaborando, ¿no es cierto? Los otros, las otras, ¿no es cierto? Están generando
y están procesando en su cerebro, eh, si, si nosotros, si nosotros logramos, ¿verdad?, escuchar verbalmente qué es lo que están pensando, qué es lo que están queriendo, qué es lo que están elaborando, cuáles son sus sentimientos, etcétera, etcétera. Por eso, generalmente recurrimos a lo metalingüístico, que es decir, verbalmente, qué queremos, que nos verbalicen las cosas, ¿ya? Como, pero explícamelo con palabras, ¿no? O no me lo vas a decir, quiero escucharlo de ti, ¿ya? Necesito que me lo digas, necesito escucharlo para creer que es verdad. Esas típicas frases, que son un cliché, ¿no es cierto?, pero que son súper reales y súper usadas en la cotidianidad, tienen que ver con una necesidad de la oralidad en el ser humano. Y por eso es tan importante enseñar, ¿ya? Porque efectivamente la oralidad se puede enseñar, ¿ya? Entonces, en primer lugar, la oralidad es una modalidad, ¿no es cierto?, lingüística, característica del ser humano, que tiene una consistencia física, ¿ya? Una consistencia fónica, acústica. Nosotros podemos producir, ¿verdad?, sonoridad, somos seres sonoros y con ello, ¿verdad?, nosotros complementamos todos los sonidos que elaboramos y que podemos discriminar, eh, no solamente con esta consistencia fonética, que tiene estas implicancias biológicas, físicas, ¿no es cierto?, desde una perspectiva bidireccional, porque siempre estamos siendo hablantes y oyentes a la vez, porque decimos y escuchamos a la vez y porque hacemos una millonada de procesamientos cognitivos cuando estamos conversando, porque estamos hablando y escuchando lo que nosotros hablamos a la vez que estamos escuchando lo que el otro nos está respondiendo para poder hipotetizar y adelantarnos un poco y poder tener una salida de respuesta y así, todo el tiempo, y el otro está haciendo lo mismo. Entonces, en algún minuto, a veces ocurren problemas, como que alguien te pueda decir, o se quede pegado y tú le digas, te perdiste, ¿no? Como que uno diga, es que me perdí. Explícame la última parte de lo que dijiste, porque en el fondo uno siente que no puede intervenir porque hubo algo que no escuchó bien, ¿ya? Entonces, esta consistencia tiene un paralenguaje, que es llamado así en general, ¿no es cierto?, que en el fondo tiene que ver con otros factores asociados a esta capacidad, ¿ya? Por ejemplo, la proxemia, ¿no es cierto?, que tiene que ver con las proximidades que uno puede tener frente a los interlocutores, la kinésica, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con los movimientos que nosotros realizamos, porque no somos un robot programado con habla estáticos, en donde solo se escucha una voz. Nosotros tenemos movimiento y por eso es tan complejo cuando hablamos por teléfono y no nos vemos, ¿no? Porque no hay un apoyo visual que necesitamos para comprender un significado que es holístico y que está formado por un montón de significados más, ¿ya? O sea, es la suma de muchos significados, ¿ya? Entonces es muy importante poder aprender oralidad, incluso en tu lengua materna poder reforzarla, ¿no es cierto? Por eso también existe una didáctica de la oralidad, eh, porque la oralidad es una destreza, ¿ya? O sea, la oralidad uno la activa, uno la tiene, ¿ya? Es una facultad que nosotros tenemos, nosotros podemos hablar, ¿ya? Y podemos comunicarnos verbalmente por medio de emisiones acústicas, ¿ya? Y eso es hablar. Pero esto va acompañado de otros factores como los que les mencioné y además una valoración de componentes que son externos, ¿ya? Como el tema de lo que vamos a decir,
quiénes son nuestros interlocutores, cuál es la relación que tenemos con estos interlocutores, ¿verdad? Em, el modo de la conversación, si es más formal, menos formal, si es académica, si no lo es, si es coloquial, los temas, ¿no es cierto? Si es algo grave, si es algo trivial. Todo eso nosotros hacemos, de todo eso nosotros hacemos una valoración que es bastante rápida, ¿ya? Pero mientras menos conocemos la situación y el contexto comunicativo, ¿no es cierto? Más nos tenemos que preparar para poder, y necesitamos un tiempo para valorar todo esto, para estar mejor preparados para hablar. Entonces, por supuesto que hay una habla que es bastante espontánea, ¿ya? Y que generalmente la temática es coloquial y es de lo que el coloquio no tiene que ver con informalidad, ¿ya? Eso es súper importante, porque en realidad no existe lo informal, ¿ya? Eso es un extremo. Lo que existe son grados de formalidad, ¿ya? Entonces, a mayor grado de formalidad, nosotros podemos sentir que necesitamos mayor preparación, incluso para algo que puede ser muy trivial para nosotros. Por ejemplo, un académico, ¿no es cierto? Lo que estoy haciendo yo ahora con ustedes. Les hablo de un tema, ¿verdad? Trato de ser cercana, que después me contarán si lo he logrado, y les explico acerca de un tema de la especialidad que yo manejo de manera más trivial, o tratándolo de hacer de manera coloquial, ¿no es cierto? De una manera más liviana, como no en contexto de sala de clase, no para dar una conferencia que abre en un seminario. Esto no quiere decir que tenga menos importancia lo que estamos haciendo nosotros. Lo que quiere decir es que mi registro está preparado para ser coloquial, ¿ya? Para tener usos más coloquiales con ustedes, mis amigos de las redes sociales. Y también tiene que ver con la valoración a la inversa, que es lo que se espera de uno. ¿Ya? Si yo digo que voy a hacer divulgación, no creo que ustedes esperen que les dé una clase súper formal y muestre unas diapos y sea como una emulación de la clase que doy en las aulas universitarias, o como estar exponiendo en un congreso, ¿no? Pero si yo efectivamente tengo que exponer en un congreso, también me preparo para eso porque hay una expectativa frente a lo que yo voy a hacer. Entonces la oralidad y el habla, con todos sus matices, eh, va a tener una valoración y eso tiene que ver directamente con la imagen de uno. Por eso digo que cuando uno habla se expone, ¿ya? Se expone en muchas dimensiones, en la dimensión social, en la dimensión incluso de los alcances geográficos, ¿no es cierto? A través de nuestro acento, pueden decir esta persona es de acá, no es de acá, parece que es de tal o cual lugar o tal o cual país, en el caso del español, que tenemos tantas variedades. Y por supuesto, a alguien le puede parecer muy bonita una voz o desagradable, y eso también va a generar una predeterminación frente a tu audiencia, de tu audiencia frente a ti cuando estás hablando. Y no me estoy refiriendo solamente en situaciones de máxima formalidad. Puede ser que con tus amigos, con la chica o el chico con el que quieres tener una conexión y entonces tú dices, pucha, ¿qué hice mal? ¿Qué fue lo que, qué fue lo que dije? Y a lo mejor ella cree que tu voz no es agradable, por poner un ejemplo un poco macabro, o él cree que tu voz no es tan agradable, o a lo mejor uno dice, uy, no, casi no dije nada, fui como súper tímida o lo que sea, y me resultó bien, porque a lo mejor a él le encantó tu voz, o a ella le encantó tu voz. Entonces, por eso digo que uno se expone mucho al hablar, ¿ya? Eh, y el reconocimiento de la voz está directamente relacionado eh, con tu personalidad y con quiénes somos, con quién eres en el fondo.
porque nosotros, humanamente, con esta capacidad de la oralidad en las dos direcciones, de producción y de audición, nos reconocemos. O sea, somos una montonera de seres humanos, ¿ya? Y todos tenemos un registro de voz distinto. Y eso está grabado en las cuerdas vocálicas, porque las cuerdas vocálicas son únicas, ¿ya? Como la huella digital. Son únicas e irrepetibles. Entonces, es súper interesante, ¿ya? Es súper interesante, porque, claro, hay registros parecidos, ¿no? Porque se puede heredar, eh, así como heredamos, no sé, unos genes para nuestra fisonomía eh, y complexión, las cuerdas vocálicas forman parte de eso. Entonces, claro, si llamas por teléfono y te contesta la hermana de tu amiga, puede ser que encuentres o creas que es ella. Eh, pero, pero es por eso, ¿no? Y porque también hay un filtro ahí en el teléfono. Pero en todo caso, volviendo al tema central, son únicas. Y entonces, cuando uno revela su voz, revela parte de su identidad, ¿ya? Gran parte de su identidad, gran parte de lo que es. Y además, o sea, sin solo la voz, ¿ya? Solo la voz. Y ya cuando hablas, al hablar en sí, y vas elaborando la forma en cómo te presentas, cuando a ti te hacen decir, no sé, a ver, cuéntame, ¿quién eres tú? A veces uno no sabe quién es uno, no lo tiene tan claro, ¿ya? Y, y lo tienes que hacer, y entonces el otro empieza a percibir si estás tan seguro de quién eres, ¿verdad? O cómo podemos disfrazar oralmente nuestras emociones, ¿ya? Muchas veces hay que mantenerse entero para decir algo y no emocionarse, como se llama, como se dice generalmente, porque generalmente estamos emocionados, porque las emociones van con nosotros para todos lados, pero que no se agudice cuál es la emoción que te embarga en ese minuto que tienes que hablar, porque es una situación en la que no puedes demostrar eso. Y nosotros tenemos que disfrazarlo a través de manejo de la oralidad, manejo de la voz, porque la voz se quiebra. ¿Se han fijado? Que la voz se quiebra cuando uno tiene pena, por ejemplo, cuando uno se emociona, ya sea positivo o negativamente, cuando uno está a punto de llorar, porque hay toda una fisonomía también asociada a los estados emocionales, ¿ya? ¿Y qué pasa con la percepción de tu imagen, verdad? Cuando esto ocurre. Entonces, siempre está ahí un temor y un miedo a mostrarse oralmente, ¿ya? A verbalizar, a expresarse, a mostrar la voz, ¿ya? Por eso es tan terrible si alguien llega y te dice así como, ah, dilo tú, o ven, súbete acá y explica tú esto, ¿no es cierto? A veces nosotros podemos tener la capacidad de rápidamente hacer unas valoraciones y tirarnos, y hacer las emisiones de enunciado y hacer una comunicación exitosa. Y creer que los demás te valoraron bien y sentirse bien. Pero otras veces, eh, si tú no estabas para nada preparado y te cuesta además un poco conectar, tal vez va a ser difícil, ¿ya? Y a veces hay una barrera psicosocial muy fuerte que se arrastra desde la niñez, ¿ya? Y eso también se puede hablar en otro momento, que no te permite ser tan espontáneo o de manera tan espontánea hacer emisiones para lo cual tú no estabas preparado. Y eso puede ocurrir en una situación social eh, concurrida, con mucha gente, o puede pasar simplemente con otra persona, con un único interlocutor, ¿no? Como toparte en la calle con alguien que no esperabas toparte. Y con alguien que tal vez
tampoco pensabas hablar, con quien tampoco pensabas hablar, ¿ya? Y te habla. Y ahí nuevamente está lo propio y característico que es el hablar y escucharnos, el interactuar de manera lingüística. Es cierto que manejamos otros lenguajes también, a los cuales llamamos paralenguaje, por lo mismo, porque ayudan y contribuyen a la expresión lingüística. Pero principalmente lo que esperamos y esperan de nosotros es la verbalización, a veces por escrito, ¿verdad? Pero a veces necesariamente de manera oral, de manera hablada, ¿no? Como cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Te manda un mail o te llama por teléfono y te lo dice, esto necesito decírtelo cara a cara. O uno dice, le podría mandar un chat, pero en realidad esto no se lo puedo decir por chat. Bueno, me imagino que todos entienden ese tipo de ejemplos. Bien, ya ha sido bastante el tiempo en que he estado en esta conversación con ustedes, aunque no he tenido el feedback directo, porque no es un en vivo. Sí espero recibir el feedback, pueden hacer comentarios a través de las redes sociales, pueden compartir este video con quienes crean que necesitan escucharlo, o también lo pueden usar como material para, no sé, material de clase, lo que quieran, ¿ya? Me lo pueden comentar y está liberado, ¿ya? Así es que nada, espero que sigamos conectados con esta serie. Puedes entrar al Instagram o a las redes sociales en general y mirar la planificación de la segunda parte de lo que viene y espero que haya sido de tu interés y lo que has escuchado ahora y ojalá haya cumplido con las expectativas también, que es con la duda que yo me quedo, por eso insisto tanto a propósito de lo que explicaba, en que es importante que no sé, cuando haga alguna encuesta en la historia del Instagram puedan colaborar. Me encantó que tanta gente haya respondido la encuesta, pero todavía hay gente tímida que no responde las encuestas. Esto es súper importante porque así uno tiene una idea de que realmente va a decir lo que quieren escuchar a propósito de lo que estábamos hablando. Entonces, si me quieren mandar un texto o algún comentario, ¿verdad? Hacer otra pregunta o quieren que profundice más en algunos aspectos o que les comente de alguna bibliografía por mensajería, nada, lo pueden hacer y yo voy a estar atenta a esto. Ha sido un agrado nuevamente estar con ustedes y espero que nos podamos escuchar, o que me puedan escuchar, ¿no es cierto? Y que yo los pueda leer próximamente. Gracias.